En el video de hoy te voy a narrar 3 historias cortas de terror. 3 historias que, aunque cortas, son impactantes. Espero que te guste el video, y si es así, espero que le des un like y te suscribas. También que actives la campana para apoyar el canal cada vez que suba un video. Y sin más dilación, empecemos. El recuerdo de mi padre. Soy un joven de 16 años y desde que tengo memoria he sentido una extraña satisfacción al lastimar a los animales y ver sufrir a las personas. No puedo explicar por qué, pero me siento poderoso y eufórico cuando veo el miedo en los ojos de mis víctimas. Mi padre siempre ha sido un hombre muy estricto conmigo. Siempre me exigía más de lo que podía dar y me castigaba severamente si no cumplía con sus expectativas. A menudo me golpeaba y me gritaba, y aunque intentaba comportarme mejor, siempre tenía una furia ardiente dentro de mí. Una noche, después de una discusión especialmente tensa con mi padre, me desperté en medio de la noche, con un fuerte dolor de cabeza. Me levanté para buscar algo de agua, y en mi camino hacia la cocina, vi a mi padre durmiendo en el sofá de la sala. No sé qué pasó en ese momento, pero sentí una rabia incontrolable. Me acerqué a él sigilosamente y lo golpeé en la cabeza con un objeto cercano. Él no tuvo tiempo de defenderse. Repetí el golpe varias veces, sintiendo cómo su cabeza se partía y su sangre salpicaba en mi rostro. Cuando terminé, estaba temblando y sudando. Miré hacia abajo y vi a mi padre inerte en el suelo. Sabía que había hecho algo terrible, pero por alguna razón también me sentía increíblemente satisfecho. Ver a mi padre muerto en el suelo me dio una sensación de poder y control que nunca había experimentado. Durante los siguientes días traté de actuar normalmente, pero cada vez que pensaba en lo que había hecho, sentía una extraña sensación de miedo y euforia. No podía esperar a hacerlo de nuevo. Pero pronto descubrí que mi crimen no había pasado desapercibido. La policía llegó a nuestra casa y me llevaron bajo custodia. Me hicieron preguntas y me obligaron a contar todo lo que había sucedido esa noche. Incluso me llevaron a ver el cuerpo de mi padre en la morgue. Pero no sentí nada. No experimenté remordimiento ni tristeza, solo un vacío. Finalmente, fui acusado de asesinato y enviado a un centro de detención juvenil. Pero incluso allí, no sentía remordimiento por lo que le había hecho a mi padre. De hecho, me gustaba estar allí, rodeado de otros niños malvados como yo. Ahora sé que lo que hice fue terrible, pero no puedo evitar sentirme orgulloso por ello. Soy un sociópata, y nadie puede cambiar eso. A medida que crezco, sé que seguiré lastimando a los demás y disfrutando de ello. Mi padre solo fue el primero de muchos en caer a mis manos. Noche de patrullaje. La noche era oscura y el viento soplaba fuerte en las calles vacías de la ciudad. El sargento Jim Parker estaba patrullando en su coche de policía, sintiendo una sensación extraña en el aire. Era como si algo terrible estuviera a punto de suceder. El pelo se le erizaba en la nuca y un sudor frío le recorría la espalda. De repente, su radio se encendió con una llamada de emergencia. Una mujer había llamado desde una casa cercana, diciendo que había un intruso en su hogar. Parker aceleró su coche y llegó rápidamente a aquella casa. Al llegar, se encontró con una casa de 2 pisos, con paredes de ladrillo oscuro y ventanas con las persianas cerradas. Cuando entró a la casa, todo estaba completamente oscuro. Parker sacó su linterna y comenzó a buscar al intruso. Sin embargo, no encontró a nadie. La mujer que llamó estaba temblando en una esquina de la habitación. Era una mujer mayor, de unos 60, con una bata de seda y el cabello desordenado. Le dijo a Parker que alguien la estaba mirando a través de la ventana y que había escuchado pasos en la casa. Parker registró la casa en busca de signos de algún intruso,
pero no encontró nada. La casa estaba en perfecto orden y no había señales de una entrada forzosa. Parker decidió quedarse en la casa para proteger a aquella mujer y esperar a que llegara un equipo de respaldo. Mientras estaba sentado en la oscuridad, Parker empezó a sentir una sensación de opresión. Era como si algo lo estuviera observando. De repente escuchó un susurro. Parker se levantó y buscó en la casa, pero no encontró a nadie. La sensación de que algo extraño estaba sucediendo en la casa creció dentro de él. Parker comenzó a sospechar que algo sobrenatural sucedía en aquella casa. Comenzó a sentirse demasiado incómodo. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía dejar a aquella mujer ahí sola. Decidió llamar a su compañero y pedir algo de ayuda. Mientras estaba en esa casa, empezó a sentir como que alguien o algo estuviera acechándolo en la oscuridad, observándolo desde las sombras. De repente, Parker escuchó un susurro que lo hizo saltar de su asiento. Buscó en la casa, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no encontró a nadie. El susurro era inquietantemente cercano y parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era como si hubiera una presencia sobrenatural en la casa, burlándose de él desde la oscuridad, donde Parker no podría verlo. Esto hizo que se sintiera profundamente aterrado y sintiera un profundo terror. Parker empezó a patrullar la casa. Escuchó varios ruidos extraños y sombras moviéndose en las paredes. Se preguntó si estaba siendo observado por alguna entidad invisible que solo se revelaba en la oscuridad de la noche. La sensación de terror se intensificó aún más cuando Parker sintió que algo lo tocaba en el hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El toque era frío y húmedo, como si una mano helada lo hubiera acariciado. Cuando llegó el equipo de respaldo, Parker estaba completamente aterrorizado. Les contó su experiencia y les pidió que revisaran la casa. Sin embargo, el equipo tampoco encontró nada. Todo parecía en orden, pero Parker estaba temblando de miedo. Les contó su experiencia, pero nadie pareció haber experimentado algo similar. Se sintió aliviado cuando finalmente pudo salir de la casa, pero la sensación de que algo extraño estaba sucediendo nunca lo abandonó. Después de esa noche, la casa fue abandonada y nadie se atrevió a acercarse. Parker nunca volvió a hablar del incidente. Desde entonces nunca volvió a responder una llamada de emergencia en la misma área. Siempre se aseguraba de evitarla. La experiencia lo había afectado profundamente, haciéndole sentir vulnerable e inseguro. Había perdido la confianza en su capacidad como policía y se preguntaba si habría sido más sabio ignorar esa llamada de emergencia y simplemente seguir patrullando en la oscuridad de esa noche. La locura que mora en el bosque. Había un hombre llamado Tomás, un solitario que vivía en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque. Él había elegido vivir allí porque amaba la tranquilidad y la naturaleza, pero no sabía lo que le esperaba. Al principio, su locura se manifestaba en pequeños detalles, como olvidar dónde había dejado sus llaves o qué día era. Pero luego comenzó a tener problemas para dormir por la noche, incluso con el sonido relajante de los grillos. Se despertaba en mitad de la noche con sudores fríos y la sensación de que algo lo estaba observando. Cada noche, las sombras parecían moverse y tomar formas extrañas en la oscuridad. Tomás intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. Pronto, sus delirios se intensificaron y comenzó a ver cosas que no estaban allí. Al principio, eran solo sombras y figuras indistintas, pero luego comenzó a ver caras y ojos que lo miraban desde la oscuridad. Las voces también comenzaron a atormentarlo. Escuchaba susurros y risas macabras que parecían venir de todas partes, incluso cuando estaba solo. Tomás sentía que estaba siendo observado y juzgado
por algo que no podía ver. Thomas llegó a la locura. En su desesperación, comenzó a buscar respuestas en la vieja cabaña abandonada que había encontrado en el bosque. Allí encontró el diario del hombre que había vivido allí antes y que se había vuelto loco. Asesinando a su familia antes de suicidarse. La lectura del diario solo sirvió para empeorar su locura. Comenzó a sentir que estaba siendo perseguido por la misma presencia maligna que había consumido a este hombre antes que él. Cada noche, los sonidos extraños se hacían más fuertes y las sombras parecían más reales. Tomás se volvió paranoico y comenzó a sospechar de todo lo que conocía, incluso de los animales del bosque que parecían estar conspirando en su contra. En su locura, Tomás comenzó a construir extraños artefactos y símbolos en su cabaña, tratando de encontrar una manera de protegerse de lo que le perseguía. Pero cuanto más se adentraba en sus delirios, más perdía el control con la realidad. Una noche, mientras estaba acostado en su cama, escuchó un ruido extraño. Se levantó y siguió el sonido hasta el sótano. Allí encontró una puerta oculta que nunca había visto antes. La abrió y se encontró con una habitación oscura y llena de moho. En el centro de la habitación había una caja cerrada. Tomás abrió la caja con temor y encontró un espejo oscuro y viejo. Miró su reflejo y vio algo que lo dejó petrificado. Su reflejo empezó a cambiar, tomando la forma de un ser horrible y deforme. Tomás comenzó a gritar y a luchar contra la criatura, pero era demasiado tarde. La locura lo había consumido por completo y se convirtió en una parte más del bosque. Los animales encontraron su cuerpo destrozado y esparcido por el suelo de la cabaña, pero nadie supo nunca lo que había sucedido realmente. La leyenda del hombre loco que vivía en el bosque perduró durante años, y los pocos que se aventuran a adentrarse en el bosque juran que ven su figura acechándolos desde los árboles. Pero nadie nunca supo lo que en realidad pasó con Thomas, y su locura se convirtió en un secreto oscuro que solo el bosque y las sombras conocen. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.